de calcular datos dependiendo de información concreta y concisa. Organizar tablas, ordenar, crear bases de datos, administrar bases de datos. También podemos nosotros crear gráficos hasta lo más avanzado de Excel, que es trabajar con macros y obviamente crear programas en Excel con el lenguaje de programación Visual Basic. Algo sí les voy a pedir. Si usted realmente quiere aprender Excel, la única recomendación mía es lo que se explique, deben colocarlo en práctica. Deben colocarlo en práctica porque de nada sirve hablar y estar atentos, pero si no ponen en práctica lo que se está explicando, ya es un problemita aparte que casi siempre sucede. Practicar, practicar, practicar. Esta es una de las herramientas que te exige 100% práctica. Entonces, y ahorita cuando estemos mostrando la interfaz de ella, le estaré mostrando, digamos, los atajos más básicos y sencillos que les permitirá a ustedes afianzar un poco más sus conocimientos en ella y también ser más ágiles. Ahora, ¿por qué es importante esta herramienta? ¿Por qué se ha vuelto tan importante Excel? Aquí nos dice que se distingue de muchos programas porque permite trabajar con datos informáticos. Esencialmente es un programa que facilita el trabajo con números, puesto que permite analizarlos con facilidad para generar reportes con herramientas y funciones avanzadas de una hoja de cálculo, como los gráficos y las tablas dinámicas. Este tema de tabla dinámica es de total importancia porque esa herramienta, esa función, digamos, es la optimización de todos los procesos que se puedan hacer en Excel. Cuando usted está trabajando con una base de datos, con una tabla inmensa y quiere reducir información, podemos utilizar nosotros tabla dinámica. Vamos, cuando estemos ya un poquito más entrados en este tema, les podré hacer ejemplos de esto. Por ello, Excel para las empresas llega a ser esencial, ya que permite la organización y el control de datos de una forma óptima. Para una empresa es importante ver procesos y organizar tareas, para lo cual los gráficos, las tablas y la fórmula de Excel son de gran utilidad. Las veces que yo he ido a la institución, siempre veo a más de 2, de 3, 4 personas en un programa de Excel, o sea que siempre los he visto que trabajan con esta herramienta, que algún listado, algún inventario, pero siempre los veo trabajando con esta herramienta de Excel. Vamos a ver las características de esta herramienta. La funcionalidad de Excel es lo que lo ha vuelto un programa indispensable para cualquier puesto de trabajo o negocio. Si ya sabemos que Excel es tan necesario y justo para trabajar o agilizar nuestros procesos, ¿cuáles son las características que lo hacen tan útil? Y eso es lo que vamos a hacer durante todo este curso. Ver esas características y trabajar en ellas. Cuando también quieren trabajar ustedes en Excel, deben tener presente estas 3 palabritas: celdas, columnas y filas. ¿Por qué es necesario saber o identificar las celdas, las columnas y la fila? Porque en ellas es donde nosotros vamos a hacer las fórmulas, las funciones, encima de ellas vamos a trabajar constantemente, siempre y cuando trabajemos en Excel. Las operaciones aritméticas en Excel
aquí usted puede ver que todo sigue como nos enseñaron en las matemáticas. El signo más para la suma, la resta para el guión para la resta. En este caso, la X cambia el asterisco, que es multiplicación. La división acá cambia por el slash. Y por último, la potenciación, que como pueden ver se trabaja con el acento circunflejo. Como les dije en un principio, este curso se tornará más que todo práctico. Entonces vamos a abrir Excel. Hay muchas formas de abrir esta herramienta. Primera, si encontramos aquí un acceso directo de esa aplicación, o irnos a la pestaña Inicio y buscar Excel. Ahí encontramos la herramienta Excel. La otra es más rápida, sencilla, es haciendo un atajo de teclado o una combinación de teclas. En su teclado de su computador va a encontrar la tecla Windows. ¿Cuál es esa tecla Windows? La tecla que está entre Control y la tecla Alternar. Siempre es una tecla cuadrada con un icono de una ventana. Usted combina esa tecla con la R y les va a abrir la ventana ejecutar o el comando ejecutar. ¿Cómo entramos ahí, Ramiro? Nuevamente, hacer la combinación de tecla Windows R. Les abre el cuadro de diálogo ejecutar. Y si quieren abrir Excel, escriben Excel. Le dan aceptar y de inmediato nos va a abrir el programa de Excel. En este caso, yo voy a trabajar con la versión Excel 2016. Ahorita les muestro cómo podemos nosotros consultar qué versión de Excel tengo en mi computador. Porque las versiones también tienen mucha importancia porque hay funciones que ya no se usan con nombres de versiones anteriores a las que hoy en día están. Cuando abrimos Excel, esta es la interfaz principal. En la parte izquierda encontramos recientes, los archivos que se han abierto en el transcurso del día o de la semana. Y les permitirá abrir otros libros, otros archivos. Lo contrario, acá le aparecen plantillas. Les aparecen plantillas que podemos utilizar para seguir trabajando en nuestra herramienta. Plantillas como inventario, una factura, un presupuesto, calendarios, informes, entre otras cosas. Si usted quiere empezar en Excel desde cero o hacer algo desde cero, le damos donde dice libro en blanco. Y al yo darle ahí el libro en blanco, encontramos la interfaz de esta herramienta. Observemos que cuando abrimos Excel, vemos unas letras y vemos unos números, que es la esencia de la herramienta de Excel. Las filas y las columnas. Ahora, ¿las filas cuáles son? Esas que se identifican con números. Y yo les haré una pregunta. ¿Las filas serán finitas o infinitas? Infinitas. Infinitas. O sea, no tendrán fin. Lo mismo con las columnas. Bueno, en este caso, en esta versión de Excel, como las filas y las columnas tienen un fin. Imagínense usted si no tuvieran fin. Se llenaría ese archivo y cuando usted lo fuera a abrir en cualquier sistema operativo o cualquier otro computador,
lo lento que sería abrir ese documento. Pero en este caso, hasta ahora, las filas y las columnas en Excel son finitas. Las filas, como pueden ver, están desde el 1 hasta el 1.048.576. Ahí estoy mostrando la última fila de Excel. 1.048.576. Y las columnas que se identifican por letras están desde la A hasta la XFD. ¿Cómo así que XFD? Observamos que se repite el abecedario. Cuando esté X, Y, Z, vamos a mostrárselo. Ahí está. X, Y, Z viene a B, a C, a D, hasta llegar a la XFD. En total, hay 16.358 columnas. Esas son las cantidades de columnas que hay en una sola hoja de Excel. Recuerden que un libro de Excel, o sea, un archivo de Excel, pueden tener más de 200 hojas. Por eso muchas empresas lo utilizan, porque se le puede almacenar muchísima información. Muchísima información. Esto en cuanto a filas y columnas. Ahora, hay otro tema importante cuando se trabaja en Excel, las celdas. ¿Qué es cada celda? Cada rectángulo que ustedes ven aquí. Cada cuadrito que usted ve aquí se le va a llamar celda. Pero ¿cómo identifico yo esta celda que tengo de color amarilla de las demás? Es por el nombre de esa. Si yo me ubico aquí en la celda que está de color amarillo, yo puedo decir que esa es la celda C3. ¿Por qué es la celda C3? Porque está en la columna C de la fila 3. Pueden observar ustedes, columna C de la fila 3. Observamos que entre la columna C y la fila 3 se encuentran esos dos y forman un rectángulo. Y ese rectángulo toma nombre de celda. Y la celda se llama C3. Esa intersección se le va a llamar C3 y aparte de ser C3 se le llama celda. Así nosotros identificamos las celdas en una hoja de Excel. O sea que podemos decir que la primera celda es A1 y la última celda es XFD, 1.048.576. Esto es en una hoja de Excel. Esto es más que todo en donde se va a trabajar todo dato, información, tipo de ellos. Otra cosa importante que debemos tener claro al trabajar en esta herramienta de Excel. ¿Qué podemos nosotros insertar en una celda? ¿Qué podemos hacer nosotros en una celda de Excel? Bueno, le respondo. En Excel, usted en una celda puede insertar cualquier tipo de datos, a excepto de una imagen o un gráfico. Porque yo en esta celda puedo escribir mi nombre. Y queda el valor ahí incrustado, almacenado en la celda, en este caso celda C3. ¿Por qué? Yo puedo ubicarme acá en la celda E6 y quiero mostrar lo que está en la celda C3. Ah, ok, yo sé que para yo empezar una fórmula o una función en Excel se empieza con el signo más
o con el signo igual. Cualquiera de esos dos signos, nosotros podemos empezar una fórmula o una función o una operación en Excel. Entonces, agrego el signo igual o el signo más y relaciono a la celda C3, que es donde está mi nombre. Al yo darle enter, miren que me está arrojando lo que aparece en la celda C3. En este caso, mi nombre. Ahora, insertemos una imagen. ¿Dónde estoy insertando yo esta imagen? Puedo ver que estoy ocupando tres celdas. El de 3, de 2, de 4 y de 5. O sea, estoy ocupando estas tres celdas. Yo digo, quiero que me muestre lo que hay en la celda de 3 y no me va a mostrar. No me va a mostrar nada porque, como pueden observar, las imágenes se insertan encima, no dentro de las celdas. Claro está que hay un procedimiento que se debe hacer, se debe realizar para que esa imagen quede almacenado en una celda. Más adelante le podría hacer el ejemplo de cómo podemos nosotros insertar en una celda una imagen. Miren que podemos hacer el ejemplo también de insertar caracteres. Inserto este carácter en la celda C4, el carácter este, y acá voy a relacionar lo que está en la celda C4. Miren que me inserta el mismo carácter. Lo que me estaba mostrando acá la presentación que habíamos dicho ahorita, que para hacer una suma, vamos a traer estos datos y vamos a llevarlo allá a Excel. Ya saben que para realizar yo una suma, puede empezar con el signo igual o con el signo más. Daría igual 2 más 4 más 8, y ahí me da un resultado de 14. La resta igual 9 menos 6 menos 3 es igual a 0. Multiplicar. Ahora podemos hacerlo con el signo más. 3000 por 33. 99,000. Dividir. Pueden hacer el signo más o el signo igual. Hay algunos que hacen igual más igual. No hay ningún problema. Entre 33. Y por último, una potenciación. Este signo circunflejo que ven ustedes aquí, ¿cómo lo sacamos nosotros? Usted va a realizar una combinación de teclas, la tecla alternar y el 94. Como si fueran a sacar el arroba. Al 64 sacan el arroba. Al 94 van a sacar ese signo. ¿Cómo se llama ese signo? Ese signo, acento circunflejo. Un carácter de acento circunflejo. Entonces, vamos a hacer el ejemplo de esa potenciación. Igual, 100 elevado a la 0. Le damos enter y me arroja 1. Recuerden que todo número elevado a la 0 es igual a 1. Aquí vemos entonces vamos a
mostrar aquí, fórmula. Que nos muestre la fórmula. Para que vean lo que hicimos. Ahí están las fórmulas para que las vean. Esto es una manera de hacer yo operaciones básicas en Excel. Insertando los valores. Pero ojo, aquí nosotros vamos a trabajar es relacionando la celda que es en donde están los valores. Relacionar la celda y eso se le llama referencias relativas. ¿Qué es una referencia relativa? Lo que nosotros hicimos en un momento. Que en una celda estaba un nombre y abajo lo referenciamos. Colocamos la celda donde estaba, en este caso es B2. Esto es referenciar. La celda B2 que es en donde está la palabra Ramiro. Ahora, si nosotros estos valores los insertamos aquí, 2, 4, 8, 9, 6, 3, 3033, 9033, 100, 0. Aquí vamos a hacer la operación igual. La fórmula. Igual. Y aquí sí vamos a referenciar la celda donde están los valores. 2 más 4 más 8. Ahí vemos que me va a colocar la celda D2, la celda E2 y la celda F2, que es en donde están esos valores. Le doy Enter y automáticamente me dice, sí, la suma de estas tres celdas me va a dar 14. Lo mismo que dimos en esta otra operación. ¿Cuál es la diferencia? En que si en estas tres celdas que están aquí, el 4 ya no va a ser 4, sino 10, automáticamente aquí va a cambiar el valor a 20. En cambio, aquí no, porque me toca entrar en esa fórmula y ese 4 cambiarlo manualmente por un 10 para que dé el mismo valor. Esto sucede cuando lo hacemos de esta manera. La forma correcta es referenciando la celda que es en donde se encuentran los valores. O sea, referenciar la celda donde está el valor 1 o el valor 2 o el valor 3. Para la resta es lo mismo. Igual, la celda donde está el 9 menos la celda donde está el 6 menos la celda donde está el 3. Le damos Enter y también me va a arrojar 0. La multiplicación, la celda donde está el 3000 por la celda donde está el 33. La división, la celda donde está el 9000 entre la celda donde está el 33. Y por último la potenciación, la celda donde está el 100, elevando la potencia al 0 y me arroja el mismo valor. Mi pregunta es, ¿cuál de estas dos se le hace más fácil? La segunda opción, ¿cierto? Vamos a colocarla de este color. Esta va a ser la forma correcta desde hoy como usted debe realizar las operaciones en este caso porque estamos haciendo apenas una suma, resta, multiplicación y división. Pero cuando estamos trabajando con cuentas más grandes o cualquier otro tipo de ejercicio, quizás puede cambiar
la forma en que podamos hacer nuestras funciones o fórmulas en Excel. Hasta el momento nosotros hemos trabajado con fórmulas, porque en Excel existe algo que son fórmulas y funciones. Ahí nos dice que para sacarle el máximo provecho a Excel, podemos realizar cálculos más avanzados utilizando las fórmulas de Excel, las cuales nos ayudan a efectuar cálculos sobre nuestros datos numéricos o alfanuméricos. Al realizar funciones con nuestros datos en Excel, la fórmula se va a compartir como si fuese un asistente nuestro, ya que nos irán indicando los pasos a realizar dentro de la función para entregarnos el resultado correcto. Una función y una fórmula. Esto lo que acabamos de hacer le podemos llamar fórmula u operación. Todas estas. Si usted quiere conocer las funciones en Excel, podemos ubicarnos en la pestaña Fórmulas y en Biblioteca de Funciones encontramos un sinnúmero de funciones dependiendo de lo que usted quiera hacer. Aquí observamos las que más se han utilizado, las recientes, las funciones financieras, todo un listado de funciones financieras, las funciones lógicas, funciones de textos, funciones de hora y fecha, funciones de búsqueda y referencia. Aquí encontramos las funciones matemáticas y trigonométricas. En más funciones vemos las de estadísticas, la de ingeniería, cubo, información, compatibilidad y web. No sé si ustedes alguna vez han trabajado con Excel en Google. En este caso en Google se llaman hojas de cálculos. Si yo abro Excel en Google, en el almacenamiento que tienen ustedes en la nube, sea en Google Drive, porque si tienen otro almacenamiento de OneDrive, es diferente la interfaz de esta hoja de cálculo. Vea usted la hoja de cálculo que está aquí, a diferencia a la de Word. Obviamente no va a ser la misma porque no es de la misma compañía, pero si es compatible, sí te permite leer los datos y podemos hacer fórmulas y funciones. En algunos casos pasa que si trabajamos en hojas de cálculos de Google, hay funciones que cambian del español al inglés. Sabemos que acá en Excel, vamos a hacer rápidamente aquí para que vean, existe una función que se llama la función sí. Y esa función sí me permite decir de que si una operación va a ser verdadero o va a ser falso. Preguntamos de que si 100 es mayor que 5. Y eso es así. Si 100 es mayor que 5, entonces que me diga, entre comillas, 100 es mayor. De lo contrario, si no es así, que me diga 50 es mayor. En este caso estoy haciendo una función de tipo lógica, donde estoy preguntando de que si el número 100 es mayor que el 5. Y si es así, me va a salir esta respuesta verdadera. 100 es mayor. De lo contrario, en este caso es 5, 5 es mayor. Como pueden ver, acá me dice que 100 es mayor. Si yo quiero hacer esta misma fórmula acá en esta hoja de Excel, en esta hoja de cálculo en Google, igual
Usted puede trabajar con la función si o en su defecto la función if. Y ahí van cambiando las connotaciones o la sintaxis de esas funciones. Pero el resto es lo mismo. Le hago igual 100 más 95, ahí me da la suma. Y si quiero dividir lo que está en la celda B3 entre 50, también me va a arrojar un resultado. La diferencia de trabajar en esto es que no te va a permitir hacer todo lo que puedes hacer en este Excel. Porque obviamente acá es una optimización y tengan en cuenta de que no es como tal el Excel que estamos acostumbrados nosotros, sino un software, un programa que es compatible a los archivos de Excel. Es compatible a los archivos de Excel. Hasta el momento, ¿alguien tiene alguna pregunta o duda, algo que no haya entendido? Puede levantar la mano, se le... Bueno, acá la compañera Judith. Buenas tardes, Judith. Y ahí te solicité para que actives el micrófono. Sí, buenas tardes, Buenas. señor Ramiro. ¿Cómo está? Bien, me gustaría que la última partecita de la función que no alcancé a, no la comprendí bien. Lo de sí. Ah, ok. No, era más que todo un ejemplo. Ya ahorita sí vamos a entrar a eso en detalle. Lo que quería explicarle era que la sintaxis cambia en el navegador. Si vamos a trabajar con el Excel en hojas de cálculos de Google, en algunos casos no se escribe la función sí o la palabra sí, sino if, que es lo mismo en inglés, sí. En algunos casos, en algunas versiones. Pero el resto se trabaja tal cual como es. Bueno, Ahorita hacemos un ejercicio de esa función, no se preocupe. sí, o sea, van a haber más ejercicios para... Correcto. Y que no es necesario tampoco escribir tanta, o sea, hay formas también de no digitar tanto, sino que irse directamente. Con el asistente de funciones, correcto. Exactamente, ok, entonces quedaré atenta. Ok. Sí, señora. Listo. Ya sabemos cómo insertar fórmulas, cómo insertar funciones. Hay algo importante ahora que debemos tener presente. Para trabajar en esta herramienta hay que también tener afianzado una parte que son los formatos de celdas. En este caso estamos en la pestaña inicio y en el bloque número, observan aquí ustedes el bloque número, encontramos un símbolo de monedas, porcentajes, encontramos también millares, aumentar y disminuir decimales. O aquí en esta lista desplegable encontramos otro tipo de formatos de celda que podemos realizar. En algunos casos, cuando usted vaya a insertar valores monetarios o alguna moneda, en este caso 100.000, algunos cometemos este error, 1.00.000. Para Excel, este valor no es un número, no es 1.000.000 de pesos para Excel, porque hemos insertado comas o puntos
que no le va a decir que es un número. Vamos a consultar. Y hemos hecho la consulta de que lo que está en la celda B2 sí es número y me dice que es falso. O sea, no es un número lo que se ha insertado. ¿Pero por qué? Si hemos insertado con los puntos. No es la forma correcta de insertar ese tipo de valores. Si van a insertar 1 millón de pesos en una celda, insertan el 1 y los 6 ceros. Sin punto y sin coma. Hay algunos que le insertan enseguida el signo. Peor aún. Y tengan presente que todo número que usted inserte en una celda en Excel siempre se va a ubicar hacia la derecha de la celda. Si el número se queda hacia la izquierda, eso no es un número. Pueden observar la diferencia en el que insertamos como no debe ser y en el que insertamos como se debe hacer. Pero, ajá, ¿cómo le insertamos nosotros el formato de 1 millón a este? Se ubica en esa celda y para eso están estas herramientas. O le damos clic derecho, formato de celdas, o en esa lista desplegable usted puede escoger los dos formatos, moneda o contabilidad. Moneda o contabilidad. Pero vemos que por determinado siempre como moneda o contabilidad van a estar en euros. ¿Cómo le cambiamos formato de moneda colombiana? En algunos casos aquí también nos saldría español Colombia. Yo le puedo decir más formatos de contabilidad. Y aquí en más formatos de contabilidad busco Colombia, español Colombia. Y ahí está. Posiciones decimales. No quiero posiciones decimales, o sea, 0. Para que nos quede la muestra así, 1 millón. Le damos a aceptar. Y podemos ver que ahora sí nos está identificando el valor del millón como un número. Yo hago la fórmula que hice ahorita, es número. Y me dice que es verdadero. Ah, ok. Lo que sí han insertado aquí es un número. Miren que en esta celda me lo identifica con ese formato, el signo peso adelante y después los puntos. En cambio, en la barra de fórmula me lo identifica como el número que insertamos, el 1 y los 6 ceros. Siempre debe ser así. Ahora, ¿cuál es la diferencia si yo pongo contabilidad y en otro formato que inserte? Utilice moneda. Vamos a escoger moneda y vamos a cambiar el formato a español Colombia. Para que vean la pequeña diferencia. Notan ustedes que la diferencia de esas dos, esta es contabilidad y esta es moneda. La diferencia es que el signo peso te lo va a acercar más o te lo aleja del número o de la parte izquierda de la celda. Si yo sumo esos dos valores, no va a haber ningún problema. Y arroja 2 millones. Es en cuanto a valores de moneda o contabilidad. Pero siempre, diga. pero siempre, disculpe, por presentación o se debe escoger el uno o el otro, porque al momento de presentar un cuadro con esos signos, unos separados y otros no, por presentación se vería como mal. Sí, porque están unos signos más adelante que los demás y correctamente. Y más, hay algunos formatos que les exigen mostrar 2 decimales. Hay formatos que les exigen que muestren 2 decimales. Ya saben cómo agregarle los decimales y también cómo quitarle esos decimales. Es con estas dos herramientas que ven aquí. Aumentar decimales
que ven los ceros con una flecha hacia la izquierda, y disminuir decimales, que son los ceros con una flecha hacia la derecha. Disminuir y aumentar. Al momento yo aumentar decimales, los dos formatos, que este está en contabilidad y este en moneda, automáticamente el formato en moneda me lo cambia a contabilidad. Si observan ahí. Ahora, el formato de fechas. Si nosotros queremos insertar la fecha de hoy, usted fácilmente puede colocar 2 de mayo del 2022. Pero miren lo que me queda ahí. ¿Cómo hacemos cuando nos aparezca algo así? Se va en esa lista desplegable y escogen fecha corta. Y de ese número me lo convierte a la fecha que habíamos insertado. O también usted puede hacer esto. Puede ser la combinación de teclas control, coma, en una celda. La combinación de teclas control, coma, y le va a insertar ahí en esa celda la fecha de hoy. Control, coma. Vamos a escribírsela aquí al lado. Más coma. Control, coma, le inserta la fecha actual en la celda en que esté. Y control 2 puntos le inserta la hora. Control más 2 puntos le va a insertar la hora. Control, coma, la fecha, y control 2 puntos, la hora. Tenemos un problema. Me sale la hora militar. Yo quiero AM y PM. Se puede hacer con la función formato de celda. Entonces, vamos a hacerlo aquí enseguidita. Ahí dicen las 14:58. Yo quiero que digan las 2:58 PM. Le doy clic derecho en esa celda y en formato de celda automáticamente me dice que es una formato tipo hora, y aquí están todos los formatos personalizados que yo puedo hacer. En este caso yo podía escoger este, que me muestre hora, minutos y segundos, y que sea AM, PM, o que solamente me muestre horas y minutos. Miren que para que cambie de formato siempre debe estar el AM y PM en mayúscula, como ven ustedes aquí. Yo escojo ese formato, le doy a aceptar y cambiamos de las 14:58 a 2:58 PM. Todo esos formatos usted lo puede cambiar en formato de celda. Clic derecho en la celda, formato de celda, o ahí mismo donde estaban, aquí en esa pestañitas que le aparecen en el bloque número, se ubican también en el formato de celda. Y miren que en formato de celda no simplemente se le cambia el formato, sino que también podemos cambiar la alineación del texto. Podemos cambiarle la alineación al texto. Aquí vemos los grados que podemos nosotros cambiar. Si yo le coloco ahí, así me puede dejar ese valor. Eso es en formato de celda, pero en la pestaña alineación. Los tipos de alineación de texto. En fuente, lo mismo que está acá, pero cambiándole y colocándole esta parte. Miren que aquí en Word existe una herramienta yo quiero convertir el 2 o colocar el 2 como superíndice.
sea, colocarlo pequeño. Recuerden que aquí en Word está esa herramienta, superíndice y subíndice. Subíndice y superíndice. Si yo lo pongo como superíndice, me lo va a agregar así. Y si yo lo agrego como subíndice, me lo deja así. Vemos que en Excel no está esa función acá, o esa herramienta. ¿Cómo se hace? En la herramienta formato de celda. Señalamos el 2. Al señalar el 2 le damos clic derecho, formato de celda, y vemos que ahí en fuente, abajo dice efecto, tachado, superíndice o subíndice. Yo lo quiero como subíndice. Y me lo deja así. Si quieren cambiar a superíndice, me lo va a dejar así. En la parte de fecha larga, no quiere que aparezca como vemos en la celda 205 del 2022, sino lunes 2 de mayo de 2022, es donde nosotros utilizamos la fecha larga. Lunes 2 de mayo del 2022. No es necesario escribirlo, sino cambiarle el formato a esa celda. En porcentaje ya es algo sencillo, fracciones también, en texto, pero lo que más utilizan o podemos utilizar nosotros es lo de moneda, contabilidad, fechas y hora. En esta parte de formato de celdas. ¿Qué otras funciones o fórmulas podemos encontrar trabajar en la pestaña inicio? Apenas estamos con la pestaña inicio. No es necesario quizás yo hablarle sobre el formato de celda, de la fuente, el tipo de letra, el tamaño, el color, que colocarle borde, porque ya eso debemos nosotros saber. De todos modos, vamos a hacer un repaso. Nombres, apellidos. Yo escojo estos dos encabezados y le doy aquí en bordes. Y escojo donde dice todos los bordes. ¿Para qué? Para que existan bordes. Como pueden observar, cada celda se le ve un sombreado de borde para que el borde se vea como debe ser. Cuando usted le va a imprimir, miren lo que va a aparecer con borde, lo que usted le agrega borde. Si a esto nosotros no le agregamos borde, miren cómo les va a salir. Que no tuvieran en un cuadrito como muchos decimos. Ahí veo que levantaron la mano. Señora Judy. Hola. Hola. Bueno, una pregunta con respecto a lo que estabas hablando, estoy hablando ahorita con respecto a la fecha. En un informe que se estaba enviando a estamos enviando un informe, no recuerdo, en el formato de fecha se exigía que estuvieran día, mes, año, pero no separado por slash, sino por rayita al centro. Ok. Y entonces yo quería saber si había una opción donde uno, porque me tocó hacer, ni me acuerdo cómo fue lo que hice, pero si había alguna forma fácil o si había alguna parte, una lista desplegable donde uno pudiera encontrar todas las funciones existentes de fecha. Correcto, sí señora. Vamos a hacer el ejemplo enseguida. Vamos a colocar la fecha de hoy. Recuérdenme cuál es la combinación de teclas para insertar la fecha actual. ¿Control qué? Control com. Listo. En este caso, el formato que le exigen que no sea por slash, sino con guión medio, ¿cierto? Me ubico ahí en esa celda. Clic derecho, formato de celda. Y aquí donde dice número, aquí vemos que estamos escogiendo este tipo. Puedes escoger este o puedes escoger este, o aquí está.
En este caso aquí me está dividiendo por slash, por punto también acá adelante, hasta me parece con la hora. Pero me lo exigía, que no lo encontraba allí, me lo exigía, fíjese que Ajá. no se ve con 4 dígitos el año con los 4 Ok, dígitos. que aparezca el 2022. Sí. Ok, aquí lo cambiamos. Si no aparece acá abajo, pero aquí hay 1, pero vemos que nos come los 0. Exactamente. Le damos aquí entonces personalizada. Aquí en personalizada vemos que está una sola D, una sola M y 4A. Para que aparezcan los 2 dígitos, o sea, 0205, coloca otra D. Y aquí también otra M. Es más, vamos a hacerlo así. Para que no... Clic derecho, formato de celda y personalizada. Este es el formato como tal de celda que hay. DD/MM/AAA 4A. Para que salgan el 05, 02, 2022. Yo puedo aquí rápidamente borrar el slash y agregarle el guión medio. Le damos a aceptar y ahí nos lo inserta con el guión medio. Excelente. Muchas gracias. Ok. Y miren que se le puede cambiar con muchos formatos. Es más, podemos decirle, hoy estamos, un formato, nosotros podemos personalizar los formatos y que diga, hoy estamos a lunes 2 de mayo de 2022. Agregarle palabras o enunciados diferentes a lo que nosotros estamos acostumbrados de dar. Lo que utiliza Mac. Bueno, en este caso, Mac trabaja, la complicación de Mac es por el teclado, pero como actualmente no estamos trabajando con teclado, existe también la función o la herramienta formato de celda. Ahí en formato de celda también le va a aparecer el tipo de formato como quiera usted que aparezca. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Bueno, seguimos. Estábamos aquí insertando entonces el formato a estas dos celdas. En la celda B2 está la palabra nombre y en la celda C2 está la palabra apellido. Yo escojo esas dos y vamos a dejarlo hasta aquí con bordes. Selecciono hasta donde quiero yo agregarle bordes. Cojo aquí la opción bordes y le doy donde dice todos los bordes. Recuerden que lo que tenga bordes es lo que va a aparecer cuando usted le dé imprimir. De lo contrario, si no le agrega bordes, no va a aparecer los bordes en la impresión porque estos son solamente identificadores. Estas lineecitas que ustedes ven grisecitas son identificadores del ser. En algunos casos, si yo voy a escribir mi nombre, pero mi nombre
no cabe en una sola celda, miren que ocupa otra y yo escribo de León. Queda así. Hay varias formas. Usted señalar esto, las dos celdas donde ve que se pasa, el texto se sobresale de la celda y le da donde dice ajustar texto. Lo que hace es insertarte una nueva línea en una celda. La otra forma es, cuando estás escribiendo Ramiro, haces ahí una combinación de tecla alternar enter. Al enter, miren que se te ubica el cursor hacia abajo y te lo va a dejar ahí. La combinación alternar más enter. Alternar más enter nos va a insertar una línea de más, una línea hacia abajo o un interlineado en una celda. Y puedes insertarles muchas, las que tú quieras. Ahora, si no quieres que sea de esa forma, sería nada más aumentarle el ancho a la columna. Hay varias formas de yo aumentarle el ancho a las columnas. O darle doble clic acá en el encabezado, se te va a colocar el ancho dependiendo a la información que esté. Le dan doble clic. Miren que entre las dos columnas, entre la columna C y la columna D, aparece una flecha. Vemos ahí las flechitas estas. Si yo le doy doble clic ahí izquierdo, automáticamente va a agarrar el ancho de la columna dependiendo a los datos que estén ahí. Como aquí nada más este dato, el único dato que está en esa columna, lo va a tomar de ese. Pero si encontramos un dato más largo y usted le da doble clic, va a tomar el ancho de ese dato que esté ahí. Lo mismo pasa con las filas. Hay algo que muy pocos conocen en esta herramienta Excel en cuanto trabajamos en celda, que es la función combinar y centrar. ¿Cuándo se utiliza combinar y centrar celda en Excel? Cuando tú más de una celda quieres convertirla en una. Ejemplo, aquí encontramos la celda B4 y la celda C4. Ahí están, vemos que están divididas. Quiero convertirla en una sola. Le dan ahí en combinar y centrar y vemos que se convierte en una sola celda. Y usted puede colocar, en este caso vamos a colocar el nombre completo. Cuando les suceda esto, ¿qué deben hacer? Aumentarle el ancho a la columna. Y si usted quiere escoger más, no importa. Ella te va a escoger el tamaño que tú quieras. Las cantidades de celdas te las convierte en una sola.
Damos nuevamente combinar y centrar y miren que se convierte nuevamente a lo que era normalmente. Esto es apenas estamos trabajando bloque fuentes, alineación. En alineación también vemos estas 6 tipos de alinear el texto en la celda. En este caso lo podemos centrar y también lo podemos en el medio. Aquí lo podemos colocar superior, inferior, hacia la izquierda y hacia la derecha. Y miren que acá también está el atajo para yo cambiarle la orientación al texto. Si no quieren la palabra nombre de esa manera, usted le da acá aquí orientación y le puede decir que sea así, o que sea de otra forma, que esta otra. Esto va a variar dependiendo el formato de la tabla que se vaya a trabajar. Porque hay tablas que se trabajan así. Pero como no quiero ninguno de esos formatos, me quedo con ellos. Dígame. Bueno, Dígame, sí, si se tiene en una celda, que aquí trabaja mucho eso, tiene tiene por decir un párrafo en la celda uh-huh. y se quiere justificar, o sea, se puede justificar en Excel. No, en Excel no se puede justificar. No se puede justificar. No. Para que quede. Pero se puede hacer esto. Vamos a hacer el ejemplo en Word. Vamos a buscar primero un texto en Internet. Yo lo que siempre, cuando quiero colocar un texto que esté bien justificado, lo que hago a veces es, lo hago en Word, lo copio y lo pego en la celda. Sí, señora. Vamos a copiar un texto aquí. Un poco extenso. Ahí está el texto. Miren que ahí no está justificado. Miren cómo termina. Pero si ese texto lo pego en Word, lo justifico, miren que cambia un poquitico el formato. No sé si alcanzaron a observar, pero si cambia, lo organiza un poco mejor a como estaba antes. Lo va a centrar un poco más. Pero no va a ser posible como tal justificarlo. Si lo cambiamos acá en la alineación. Exacto, disculpa Ramiro, eso es lo que te iba a decir, si usted va por formato Acá, formato de celda y le da justificar en horizontal, él se justifica en la celda lo que escribas allí. Solamente aquí al entrar en esta forma. Pero como nosotros vemos en Word, estamos acostumbrados a que aparezca la herramienta aquí justificar, ya a veces decimos que no, pero miren, vamos a darle nuevamente. Derecho, formato de celda. Alineación del texto. Justificar. Ya saben que directamente no se van aquí a estas herramientas que estén en alineación, sino
clic derecho, formato de celda, y en alineación busca donde diga justificar. Ojo, se justifica bien porque el texto yo lo pego sin el formato que está en internet. Porque también es un problema yo pegar el formato. Miren la diferencia de esos dos formatos. Hay algunos colores diferentes, algunas letras, algunas fuentes. Todo eso se utiliza y siempre es recomendable quitarle el formato. Ahora, quiero agregarle el formato. Voy a colocar aquí, apellido. Usted quiere agregarle este formato que está en la celda C2. Vamos a hacerle zoom. Quiere agregárselo acá donde está todo ese texto. Ya usted sabe que existe una función en Excel, no solamente en Excel, también en Word y en PowerPoint, que te permite copiar el formato que está en esta celda y en esta que está acá, todo el texto. Usted solamente se ubica en el formato que quiere copiar, le da donde está la brochita, copiar formato, y le da clic en la celda donde quiere aplicarle ese formato. Obviamente, como este formato no tiene un texto extenso, al yo copiarlo te lo va a dejar tal cual como está acá. Si yo lo copio el formato y se lo aplico a nombre, copiar formato y se lo aplico con el nombre, te lo va a colocar tal cual como está ahí. Acá va a cambiar la apariencia porque no es la misma cantidad de datos que hay en esa celda. ¿Qué más encontramos en la pestaña inicio? Ya vimos lo que fue el formato de celdas, los formatos condicionales. Esto vamos a trabajarlo más adelante. Formato condicional es cuando tú quieres mostrar o que te muestre información dependiendo las reglas que tú pongas. Un ejemplo, si yo tengo una lista de nombres y coloco nombres. Rápidamente usted quizás quiere hacer un barrido que te señalen los nombres que estén repetidos de un color. Rápidamente en formato condicional, que está en la pestaña inicio del bloque estilo, en formato condicional, podemos utilizar algunas de estas para que me señalen las que son iguales. Aquí escogemos resaltar regla de celdas. Aquí podemos decir que es mayor que, es menor que, entre, es igual a, texto que contiene una fecha o duplicar valores. Si le doy aquí en duplicar valores, usted escoge el color, le da aceptar
y rápidamente te va a señalar los valores que estén repetidos, en este caso, en esa lista. No solamente pasa con texto, también con números. Hago el mismo ejemplo aquí, señalo la lista esa de números, resaltar duplicados. En este caso, como el 20 y el 25 son duplicados. Y también formato condicional, se puede hacer un sinnúmero de cosas. Cuando yo lo utilizo, cuando quiero pasar lista, le colocamos aquí día 2. Y en esta parte, usted quiere que cuando coloque el 1, lo señale con un chulito verde, y cuando ponga 0 lo señale con una X roja. Se puede trabajar también con formato condicional. Lo que debemos hacer es señalar primero donde vas a aplicarle ese formato condicional, conjunto de iconos, y aquí están los tipos de iconos que podemos utilizar. En este caso había dicho un chulito verde y una X roja. Dígame, señora Judy. No, en lo que estabas hablando ahorita, es una herramienta que le sirve muchísimo a Eldita. Eldita, ¿estás allí? Para el tema del listado del deportista apoyado, cuando estamos armando los listados. Sí, correcto, así es, Judy. Yo estoy acá viéndolo todo. Y también la misma forma para el tema de la información exógena, que también estamos trabajando eso, señor Juan, ¿cierto? Señora. Allá tenemos bastantes nombres repetidos, ¿verdad que sí? Ok, eso pasa, esas herramientas o funciones nos sirven para eso, para ver los duplicados, aunque más adelante, quizás la otra clase, vamos a trabajar con validaciones de datos. Es cuando ya se trabaja con una tabla y los datos que usted quiere que se inserten en esa tabla, usted mismo es que lo va a decirle, hey, única y exclusivamente quiero que me inserte un número del 1 al 10, o un nombre que tenga cierta cantidad de caracteres, etcétera, etcétera. Todo eso se utiliza con la función validación de datos. Entonces, habíamos dicho de señalar aquí todo este campo, le damos en formato condicional y en conjunto de iconos. Habíamos dicho que íbamos a escoger esto, indicadores, chulito, exclamación y la X. Y nos va a aparecer, le damos aquí en administrar reglas y nos quedamos aquí. Aquí como tipo le colocamos que es número y aquí también número. Cuando el valor es mayor o igual a 1, que salga esto. Y a este segundo también cogemos el chulito y le damos aceptar. Aceptar nuevamente. Y si yo agrego el 1, miren que me aparece el chulito. Y si le agrego el 0, aún me sigue apareciendo el chulito. Vamos a hacer que se desaparezca el 1 y el 0. Ahí mismo lo podemos hacer. Acá dice mal.
Cuando el valor es mayor o igual a 1, insertamos el chulito verde. Cuando es menor que 1, aquí vamos a cambiarle. A ver. Y miren aquí aparece mostrar iconos únicamente. ¿Qué pasa si yo le doy aquí mostrar iconos únicamente? Cuando inserte el 1 se desaparece y solamente va a aparecer el icono, como en este caso, la flechita o el signo. Aceptar, ahora sí. Si coloco 1, miren que el 1 se desaparece y solamente queda la flechita. Si pongo el 0, solamente va a aparecer el icono. Y ve que cuando usted coloca el cursor encima de él, acá arribita se identifica como 1 y 0. Es más, yo tengo aquí una lista que tengo esa función. Aparte de eso, tengo otra regla. Cuando la persona tenga más de 2 fallas, en adelante, me señale en rojo. También se utiliza con la función validación de datos. Formato condicional. Todo dependiendo de la regla que nosotros pongamos aquí. Los tipos de funciones que le podemos agregar a la regla también es importante. Entonces, antes de trabajar con esta regla, debemos empezar a trabajar con funciones. Los estilos, bueno, en los formatos de tabla, yo creo que ya casi todos saben trabajar de estos formatos de tabla. Son sencillas. En algunos casos es recomendable trabajar con esas tablas, en otros casos no. Vamos a hacer un ejemplo de cuándo se puede y cuándo no. Nota 1. Si yo aquí intento hacer esto, sacar el promedio, vamos a ubicarnos acá. Vamos a entrar enseguida a la parte de funciones. Si yo quiero sacar el promedio de esas 3 notas, yo sé que en el colegio a mí me dijeron que para sacar un promedio debo primero sumar las notas y después de sumarlas, dividirla entre la cantidad de esas notas. Esta es una forma de yo sacar un promedio. Y la hice con una fórmula. Ahora, quiero sacar el mismo promedio, pero con una función. Ok, yo sé que existe una función que se llama promedio. Y en este caso señalo las celdas que están involucradas. Y miren que me va a arrojar el mismo valor. Lo que va a cambiar es la forma como se hace. Agregando nada más la palabra promedio. Y dentro de esos paréntesis, el rango donde ustedes quieren sacar el promedio. En este caso nada más son 3 celdas. Ahí está. Ahora, yo arrastro aquí esa fórmula y me arrojan los demás promedios. Si yo a esta tablita que hice, quiero agregarle un formato como tabla, vemos cualquiera, le damos a aceptar, no hay ningún problema hasta ahora. El problema está que usted al lado quiera hacer una suma a otros números. Digamos, va a sumar la nota 1 más la nota 3.
Miren lo que nos está referenciando. Y en algunos casos, algunos nos confundimos. Yo le estoy dando a la celda F4 y a la celda H4 y aquí no me está referenciando qué son esas celdas, sino un valor diferente. En algunos casos, nosotros nos podemos confundir. Nos confundimos cuando lo utilizamos de esa manera. Pero si usted cree y dice, no, yo sé cómo hacer, cómo así, hágalo tal cual. Pero lo digo para que no se confundan. Lo digo para que no se confundan. Y lo bueno de este es que también te arroja los demás resultados, o sea, te arrastra las demás funciones. Nos permite arrastrar las demás funciones. En el bloque de celdas, podemos nosotros como insertar celdas, filas y columnas o eliminar también. En formato es más que todo el ancho o el alto de las filas y de las columnas. Vamos a borrarle el formato de esta tabla. Hay algo que también es bastante utilizado, la herramienta ordenar y filtrar. Esta herramienta de ordenar y filtrar siempre se utiliza, obviamente, cuando hay una lista. Vamos a ordenar la lista de esto. Vamos a señalar aquí esto. Solamente la lista donde están los nombres. Usted puede hacer así. Ordenar y filtrar le da ordenar de la A a la Z. Automáticamente no los organiza. O le da orden personalizado. Automáticamente te escoge el campo de nombre de la A a la Z. O en filtros, y mire que en filtros también te permite ordenar de la Z a la A o de la A a la Z. Cuando utilizamos nosotros la opción orden personalizado, no, como C, 5, 4, miren cómo vamos a hacer. Orden personalizado. Cuando usted quiera hacer un filtro de más de un nivel. Ejemplo, quiero organizar esa pequeña lista que tiene nombres y notas. Quiero ordenar por nombres de la A a la Z, pero que tengan las notas de menor a mayor. Entonces, como primero damos ordenar por nombre de la A a la Z y agregamos otro nivel. Que después que me ordene por nombre, que me ordene por notas de menor a mayor. Y ahí te lo vaya a organizar con esa regla o con esos parámetros que nosotros le hemos dicho. Yo voy a hacer una preguntita rápidamente. De los que están conectados, me hace el favor, me levanta la mano. ¿Quiénes están conectados en computador? Cinco o 6 personas. Espero para los que no se pudieron conectar en un computador, en la próxima clase sí, porque vamos a hacer un ejercicio práctico en vivo. Porque estas clases prácticas en Excel es necesario
que uno haga, explique y usted ejecute enseguida, porque en el momento en que usted lo vaya a trabajar, se le olvidó y ya eso es, como dicen en algunos casos, perdido. Entonces es recomendable que estemos todos ahí en un computador. Bueno, yo no estoy conectada, Ramiro, en computador, pero sí tengo el computador haciendo todo lo que tú estás haciendo en pantalla, lo estoy practicando en el computador. Estoy con el teléfono, pero tengo el computador encendido. Ok. En la hoja Ahí de sí, Excel. también, ahí sí también. O sea, que está trabajando con los dos, computador y celular. Okay. Exacto. Bueno, ahí también entraría en el grupo de los que están en computador y practicando lo que se está haciendo. Perfecto. ¿Preguntas hasta ahora, jóvenes? ¿Dudas? ¿Algo por aclarar? La idea, y me parece chévere, porque miren la señora Judith, y eso me gustaría que no solamente ella, sino los demás, que no les dé pena. Miren que hemos abierto un espacio para poder seguir afianzando nuestros conocimientos, y miren que es una herramienta, como lo han dicho, y a veces quizás son cosas mínimas, pero por no decirlas, se quedan ahí con el no seguir sabiendo. Lo que Esto, sucede es, yo aprendí Excel, yo me gradué hace 20 años y el ajá, Excel de hace 20 años no es lo de ahora. sí, Entonces, claro. yo nunca he recibido una clase así como la estoy recibiendo ahora contigo, con usted. Primera vez desde que estaba en la universidad, y lo que he aprendido ha sido así, que de pronto con alguien que que Empírica, o aprendo sea, como si se por ahí, empíricamente, curucuteando, como dicen algunos. curucuteando, ya. Entonces hay detallitos como los que te he preguntado que me Exacto. cuesta trabajo, ya. Y entonces ahora mismo es interesante, por eso decidí inscribirme, porque voy a trabajar ahorita lo del tema de la información exógena. Y ahí les Ok. dije muchos truquitos de lo que tú estás diciendo ahora, por eso es que estoy aquí atenta. Ahora, si en cualquier duda, y ahí está el número del profesor Marco, estamos siempre para ustedes prestos para cualquier duda o inquietud en todo lo relacionado en la parte del instituto. Muchas gracias. Con gusto. Profe, ¿cuántas clases vamos a tener? Bueno, Y cada clase va a haber cosas específicas o temas específicos. sí, hoy más que todo es conociendo la interfaz y la parte básica en cuanto a datos que se inserten en una celda. Ya la próxima clase, que es el otro lunes, yo creo que el profesor Marco estaba comentando que eran 4 lunes, por el momento, la parte básica. Y vamos a ir haciendo el otro intermedio. No sé qué posibilidad para el intermedio que las clases sean presenciales, digo yo. Ejemplo, no sé, que hay temas que son más que todo complicaditos, y ahí sí debe estar uno frente al computador, y si no le dio, debo estar ahí explicándole. Pero eso lo hablaremos después, a ver cómo se trabajaría con el profesor Abdala esa parte. Sí, porque de pronto, bueno, yo estoy aquí en la oficina y me es fácil aquí en el computador, pero si vamos a presencial, tendría que cada uno llevar su portátil. Correcto, o buscar otro espacio. Y ahí se estará hablando cómo podíamos hacer para esa parte, la parte práctica. Okay. Pero sí, el curso demora 4 lunes por ahora. Ahora, si ustedes quieren otro día más, por mí no hay problema. Ya después, ustedes lo exijan y lo quieran. Lo importante es que se pueda aprender. En la pestaña insertar, en este punto vamos a trabajar con los gráficos. Miren que también existe una función que se llama mini gráficos. Estos mini gráficos sí se pueden insertar en una celda. Los mini gráficos sí se pueden insertar en una celda. En cambio, los gráficos como tal, los normales, eso sí van como una imagen. Son más que todo como una imagen.
Tablas dinámicas, vamos a entrar a ese tema de tablas dinámicas también. Los hipervínculos. En la parte de cómo imprimir, porque también hay un problema inmenso, es que tenemos formatos inmensos en Excel y quizá hay un formato que puede caber en una sola tabla, pero le damos a imprimir y se imprimen con 10 hojas. Vamos a hacer también ese ejercicio de cómo se debe hacer o qué se debe hacer para poder imprimir de la forma correcta en Excel, porque a veces no sé si les ha pasado. Sí, a Nelson siempre con los informes que le toca a veces imprimir que no le caben en una hoja y toca hacer 1000 y una mañita allí. Pero por lo se hacen empíricos. Yo he visto casos que se cansan de mandar a imprimir como debe ser y le toman una foto a la pantalla y lo pegan en Word y imprimen en el Word. He visto esos casos, pero vamos a procurar que también aquí se pueda resolver esas dudas. Es más, en la parte de preguntas, mejor me gustaría que pongan sugerencias. Sugerencias o casos específicos en el que le ha pasado en Excel y no han podido resolver. Y aquí lo podemos nosotros, podemos dar un espacio de 10 minuticos, podemos interactuar entre todos. No, Ramiro, una vez me pasó esto y no supe cómo. Y aquí entre todos se le puede resolver para no seguir en ese pequeñito error y a que otros no les pase. Ya en fórmula también le vamos a dedicar todo esto. Ahorita la señora Judy estuvo hablando que no necesariamente escribir la función así manualmente, porque existe una herramienta que se llama insertar función. Y aquí, al buscar X función, aquí no las va a indicar. Y es una forma más rápida también de trabajar insertando funciones. En la pestaña datos, vamos a trabajar, bueno, más adelante con filtro y ordenar. Y vamos a trabajar con estos datos también. Texto en columnas, quitar duplicados y validación de datos. Este tema es muy importante para poder captar información fidedigna, correcta y concisa. Validación de datos es para eso. Miren que llevamos ¿cuántas? 5 hojas. Algunos se preguntarán, ¿será que yo puedo hacer operaciones con valores que estén en diferentes hojas? Sí, claro. Sí. Y eso es lo más, como se le dice por ahí, lo más chévere trabajar en Excel. Si en la hoja 2, vamos a un ejemplo, en la hoja 2, aquí en la celda C17 tengo un valor. En la hoja 4, en el C18 tengo otro valor. Pero en la hoja 5 quiero sumar esos dos valores que están allá. No hay ningún problema. Es más, no simplemente en este libro, en otro libro diferente. En otro libro diferente también es fácil. Vamos a colocar aquí otro valor. Si yo aquí igual, ¿qué voy a sumar? Lo que está en esta celda más lo que está en esta otra celda. Si yo le doy enter, ahí me va a sumar. Y miren cómo nos lo trae acá. Ojo, por eso también es importante y necesario saber o colocar los nombres como deben ser a las hojas del libro de Excel. En este caso me va a sumar lo que está en la celda C17 de la hoja 2. Ese signo de exclamación te lo va a traer y nos va a decir que hace parte de la hoja 2. Con el valor que está en la celda C18 de la hoja 4. Eso es lo que ahí me está diciendo. Si ven alguna fórmula con ese signo de exclamación, de admiración,
es porque se están trabajando con hojas diferentes en las que están ustedes. Se están trayendo valores de otras hojas. Ahora, si usted quiere cambiar eso, no, porque eso a mí me enreda, es complicado. Existe una función en Excel que podemos cambiar, colocarle nombre a las celdas y a los rangos. Ya no quiero que la celda C17 de la hoja 2 se llame así, hoja 2 C17, sino que se llame valor 1. ¿Cómo le agregamos un nombre a una celda o a un rango? Se ubica aquí, al tener la celda señalada a la cual le quiera agregar ese formato, se ubica aquí arribita. Si están viendo, donde dice cuadro de nombre, ahí dice C17. Ya no quiero que se llame C17, sino valor -1. Y le doy enter. Miren que ya no se va a llamar C17, sino valor 1. ¿Cómo hacemos el ejemplo? Bueno, vamos a ver igual y escribo la palabra valor 1. Miren que aquí me aparece valor 1 para que la vean. Ahí está. Ahí me la está referenciando como un nombre. Como un nombre. Este otro valor vamos a cambiarle aquí C18 a valor 2. Ya no se llama C18, sino valor 2. Ahora, cuando estamos acá y queremos sumar, voy a sumar lo que está en la celda que yo le coloqué valor 1 más la celda que yo le coloqué valor 2. Y me arroja el mismo resultado. Y yo sé que la celda valor 1 es la que está en la hoja tal y en la celda tal. O si usted quiere administrar los nombres propios en la pestaña fórmulas, aquí encontramos administrador de nombres. Y vemos que nada más en este caso hay dos. Uno que se llama valor 1, que es en la celda C17 de la hoja 2. Y el otro valor 2, que es en la celda C18 de la hoja 4. Y es cuando ya usted quiere más personalizar un poco sus formatos. Todo también dependiendo del aprendizaje y las habilidades que tenga usted en Excel. Muchas veces me preguntan si yo pongo mi nombre en minúscula. Vemos que en Excel no existen las funciones que normalmente estamos acostumbrados en Word y en PowerPoint. Recuerde que en Excel todo es con fórmula. Si yo tengo un texto en minúscula y lo quiero convertir en mayúscula, existe la función mayúsc. La función mayúsc, relaciono lo que quieren convertir en mayúscula y ahí me lo convierto. Ahora, si quieren hacer lo contrario, de mayúscula a minúscula, minus C, y señalan lo que esté en mayúscula y lo convierten en minúscula. Ahora, si quieren convertir o colocar la primera letra de cada palabra en mayúscula, non propio, la función non propio, y me lo va a dejar así. Recuerden que estas partes son con funciones. En Excel es funciones y funciones y funciones y funciones. Por eso les dije que esto aquí en Excel, las funciones son las que priman. ¿No hay más preguntas? Bueno, acá levantó la mano la compañera Joana. No sé si quiere decir algo, compartir algo. Joana González. Hola Ramiro, no, que sería Hola. muy chévere
Hola, buenas tardes, compañeros. Sería muy chévere que las clases fuera, bueno, alguna de las clases fuera presencial para uno poder como digerir toda esta información. Sí, bueno, sí, esa inquietud vamos a dársela a conocer al profesor Abdala para ver qué posibilidad hay que de esta pueda ser una presencial. Buenas tardes, Ramiro, Joana y todos los participantes. Buenas Yo tardes. creo que podemos hacer una presencial en la oficina, en las tardes, una tarde y de 2 a 4 cada uno ya tiene su computadora. Algunos tienen un computador fijo, otros portátil y podemos realizar la práctica. Correcto, sí. Por mí no hay problema. Entonces, mañana hago la consulta y creo que no hay ningún problema. Ok, perfecto, sí, señor. Muchísimas gracias. Bueno, en la parte de cómo van a ser las actividades, porque la idea es que ustedes puedan colocar en práctica lo que se dé en la clase. Entonces, se va a seguir trabajando con la plataforma Chamilo, ya creo que muchos conocen cómo es el manejo de la plataforma Chamilo. De lo contrario, yo les explicaré nuevamente. Para aquellos que nunca se han inscrito, yo les mandaré un instructivo y para los que ya estén inscritos, se les va a hacer un enlace especial que manden el nombre del usuario con el que ya se inscribieron para solamente enrolarlo en el curso de este Excel básico. Recuerden que vamos a trabajar con los 3 niveles. Y miren que el señor Abdala va a hacer la consulta para ver si se puede dar una clase presencial en la oficina. Elda, señora Elda, buenas tardes. Profe, buenas tardes. Una pregunta. Bien. ¿Será posible tener como especie de un manual? Sí, claro, ya aquí el manual los tengo. Es más, les tengo varios tips que les va a ayudar bastante, atajos de teclado, para que ustedes vayan practicando. Todo eso se los voy a hacer llegar en el grupo y también los voy a montar en la plataforma de Chamilo. Bueno, eso sería una excelente guía porque Sí, claro. son muchas las funciones, ¿verdad, profe? Correctamente, así es, señorita. Bueno, muchas gracias, profe. A usted. Bueno, el profesor Marco, no siendo más, nos estaremos viendo nuevamente el próximo lunes. Estén atentos en el grupo de WhatsApp, que ahí donde se le manda el instructivo para cómo iniciar inscribirse a la plataforma, la grabación de la clase para aquellos que no pudieron estar o estuvieron y tuvieron inconvenientes. La clase ahí se está grabando. También se mandarán por ahí los PDF. Yo les voy a mandar PDF porque es más fácil y sencillo abrirlo desde un celular o como lo dice, es un documento de formato